Cuando el millonario vio a un niño leyendo cuentos infantiles a niños enfermos en el hospital, su cuerpo tembló. El niño se parecía a él cuando era pequeño. En el aire del consultorio del director del hospital infantil, una mezcla de solemnidad y esperanza flotaba, un espacio usualmente reservado para decisiones críticas y conversaciones de gran peso, pero que en aquel momento se transformaba en un centro de operaciones para una causa mucho más cálida y alegre. Ricardo, con su postura erguida y una expresión de concentración que rara vez abandonaba su rostro, parecía un guardián de aquel santuario temporal de alegría. El grueso cuaderno de tapa azul, desgastado en las esquinas por el uso frecuente, y su bolígrafo, más un instrumento de precisión en sus manos, eran los testigos silentes de su meticulosidad y dedicación. Las bolsas coloridas, dispuestas con una orden que desafiaba el caos habitual de un hospital infantil, eran faros de esperanza para los pequeños pacientes que enfrentaban batallas mucho más grandes de lo que su corta edad sugería. A cada bolsa que revisaba, Ricardo no solo aseguraba la equidad y el cuidado en la selección de dulces y juguetes, sino que también depositaba un pedazo de su corazón, un deseo silencioso de brindar algo más que un momento de alegría efímera. La meticulosidad con la que verificaba cada elemento reflejaba una filosofía de vida, una creencia profunda en la importancia de dar, de extender la mano, no solo a aquellos a quienes conocía, sino también a los que estaban más allá de su círculo inmediato. Las anotaciones en su cuaderno eran más que meras listas o verificaciones. Eran el diálogo silencioso de alguien constantemente en busca de hacer más, de ser mejor. Cada asentimiento, cada gota de sudor que perlaba su frente bajo la luz tenue del despacho, era testimonio de un compromiso que iba más allá de lo profesional. Era personal, visceral. Aún así, en medio de ese acto de generosidad y cuidado, una voz interior lo cuestionaba, planteando un dilema que atormentaba su conciencia. La crítica imaginada de Perla, su exesposa, resonaba en su mente, un eco de conversaciones pasadas que lo hacían cuestionar su enfoque hacia la vida. La tensión entre el deseo de hacer el bien y la percepción de descuidar a los propios se convertía en un campo de batalla interno. Te ocupas más de los hijos de otros que por su propia familia. Se repetía, una acusación que llevaba el peso de la duda y el arrepentimiento. En momentos de reflexión, Ricardo se encontraba reviviendo conversaciones con Perla, cuya furia desbordante y cambio de actitud lo desconcertaban y alarmaban. La frustración de Perla, expresada en reproches y preguntas sin respuesta, revelaba una brecha emocional y de valores que se había ensanchado con el tiempo, un abismo que había comenzado a separarlos mucho antes de darse cuenta. «¿Qué te sucede, Ricardo? ¿Qué es lo que crees que te falta?», le había espetado Perla en uno de sus últimos encuentros, una pregunta que resonaba en él con una intensidad inquietante. Ricardo, en su búsqueda de cumplir con un ideal de humanidad y generosidad, comenzaba a sospechar que había olvidado considerar las necesidades y deseos de los más cercanos a él, particularmente de Perla. Mientras las bolsas coloridas delante de él esperaban ser entregadas, y el consultorio se sumía en un silencio ocasionalmente roto por el murmullo de voces en el pasillo, Ricardo se permitía un momento de introspección profunda. ¿Es mi dedicación a las causas benéficas lo que nos ha dividido?, se preguntaba, una reflexión que iba más allá de la simple logística de juguetes y dulces, adentrándose en el complejo terreno de los sacrificios personales, las prioridades y el amor en sus múltiples manifestaciones. Era un momento de confrontación entre su deseo de contribuir al mundo y la necesidad de nutrir las relaciones que definían su propio mundo. Enfrentándose a las críticas de su exesposa sobre el destino de sus generosas contribuciones financieras, que iban a parar al tratamiento de niños, Ricardo permanecía inquebrantable. «Deberías dejar de hacer esto», insistía ella, argumentando que era responsabilidad de los padres de esos niños proveer para su cuidado y tratamiento.
Has construido todo lo que tienes desde cero, con tu esfuerzo. Deberían ser ellos quienes carguen con los costos de sus hijos, y no sacrificar nuestro bienestar por tu impulso de auxiliar a los menos afortunados. Ella creía firmemente que si se les había negado la bendición de tener hijos propios, era un signo de que no debían desperdiciar sus recursos en extraños. Nunca te has detenido a pensar en las consecuencias de tus acciones, pero yo sí lo hago, y me aterra la idea de seguir viviendo entre reproches y acusaciones sin fundamento. Ricardo se encontraba sin palabras ante tales acusaciones. No compartía la visión de Perla. Para él, su incapacidad de concebir un hijo no estaba relacionada con su deseo de ayudar a los demás. Estaba convencido de que la razón era otra, y mantenía la esperanza de que eventualmente tendrían su propio hijo. A pesar de ello, no podía dejar de apoyar a otros niños necesitados. La idea de acumular riqueza mientras había pequeños sufriendo le resultaba insoportable. Sentía que su misión era ayudar, aunque su esposa no compartiera este sentimiento. Mientras él pensaba, una joven mujer con gafas irrumpió en la oficina, interrumpiendo su tenso intercambio. La aparición de la mujer marcó un momento de pausa en sus pensamientos, llevando la atención hacia una nueva dirección. Ricardo había sido testigo de innumerables momentos trágicos en el hospital, donde niños enfrentaban enfermedades graves que a menudo les costaban la vida. Cada vez sentía cómo su corazón se desgarraba al reconocer su propia impotencia, siendo consciente de que en algunas ocasiones ni siquiera la riqueza podía torcer el cruel destino. En esos duros momentos, su única esperanza residía en el anhelo de un milagro. Conocido tanto en su ciudad como en otros lugares por su éxito empresarial y su generoso corazón, Ricardo dedicaba su vida y recursos a ayudar a niños con enfermedades terminales. Organizaba eventos benéficos de forma regular y destinaba la mayor parte de sus ingresos al tratamiento de los pequeños pacientes. En la víspera de Año Nuevo, tomó la iniciativa de recordarles a los niños del hospital que aún en las circunstancias más difíciles, los milagros son posibles. Para ello, preparó regalos con la ayuda de voluntarios, aunque hacía personalmente un seguimiento de todas las actividades benéficas, asegurándose de que cada centavo donado fuera utilizado de manera efectiva. Exigía informes detallados a sus colaboradores para garantizar que los recursos se emplearan de la mejor manera posible. Los niños del hospital lo habían acogido con tanto cariño que lo veían como una figura paternal, llegando algunos a llamarlo Papá Ricardo. Esta muestra de afecto le tocaba el alma profundamente. En su visita, su mirada se posó sobre una niña pelirroja que yacía en la cama, suspirando con pesadez en el sombrío ambiente del cuarto. Al verla, sintió renovadas sus ganas de seguir luchando por mejorar la vida de ella y de todos los niños en su situación, reafirmando su compromiso con su causa. Desde muy joven, Ricardo enfrentó la dura realidad de que, a pesar de sus esfuerzos y recursos, no podía curar a todos los niños necesitados. Su deseo más grande era ver sonrisas en los rostros de esos pequeños, muchos de los cuales sufrían enfermedades tan graves que el costo de su tratamiento era astronómico, incluso para alguien tan adinerado como él. Aunque deseaba ardientemente ayudar al menos a uno de estos niños, era consciente de que los costos eran exorbitantes y los médicos no podían asegurar el éxito de las intervenciones. Ricardo también reflexionaba sobre la angustia de los padres, obligados a buscar fondos desesperadamente, implorando la ayuda de extraños en lugar de poder estar al lado de su hijo enfermo, brindándole amor, calidez y cuidado. Consideraba que nadie merecía sufrir un destino tan cruel. Las paredes del hospital habían sido testigos del sufrimiento y la muerte de muchos niños. La pérdida de cada pequeño se convertía en un dolor insuperable para Ricardo, quien lloraba por aquellos que nunca tendrían la oportunidad de envejecer. El recuerdo de estos niños permanecía vivo en su corazón,
marcando cada pérdida con un eco de dolor que ni el tiempo podía atenuar. Después de entregar algunos de los regalos, Ricardo regresó al despacho del director del hospital. En el escritorio, una pila de documentos atrajo su atención, pero fue una fotografía colocada junto a estos papeles la que realmente capturó su mirada. La fotografía de una niña de aproximadamente 7 años, delgada, con profundos ojos marrones y una mirada cargada de tristeza y desolación, capturó la atención de Ricardo. El director del hospital, Fernando Daniel, notó el interés de Ricardo en la imagen y le compartió con un tono de voz bajo y cargado de pesar el informe médico de la pequeña, quien padecía una rara enfermedad genética. La única esperanza para su recuperación era una cirugía de coste exorbitante, prácticamente inalcanzable para su familia. Su madre trabajaba como limpiadora en un jardín de infantes y su padre, un ingeniero, se esforzaba en varios trabajos para sostener a su familia de 5 miembros, incluyendo el tratamiento de su hija. Esta mañana, sus padres vinieron a rogarme por ayuda, arrodillados, relató Fernando Daniel, reflejando su impotencia. Pero, ¿qué puedo hacer? No soy un mago, ni un dios. Soy simplemente un médico sin la capacidad de hacer aparecer el dinero necesario para la operación con un gesto de mi mano. El tratamiento de esta enfermedad no es sencillo. Requiere de medicamentos especializados para ser inyectados directamente en la médula ósea y de un largo proceso de rehabilitación que es tan crucial como la cirugía misma. La situación de la joven familia y la inalcanzable suma requerida por la clínica conmovieron profundamente a Ricardo. No podía siquiera comenzar a imaginar el tormento psicológico que debían estar experimentando los padres de la niña. Pero comprendía demasiado bien que la pérdida de un hijo es una de las peores tragedias que pueden sufrir unos padres. Ricardo enfrentó un doloroso viaje al pasado al toparse con los recuerdos de su exesposa Perla, a quien había amado profundamente y con quien había soñado formar una gran familia. Desafortunadamente, la pareja luchó con la infertilidad, sometiéndose a numerosos exámenes y tratamientos sin éxito. Finalmente convenció a Perla de intentar la fertilización in vitro, un proceso que inicialmente pareció exitoso cuando Perla quedó embarazada. Sin embargo, la alegría se transformó en tragedia semanas después, cuando Perla sufrió un aborto espontáneo. Este trágico evento marcó el inicio de un rápido deterioro en su relación. Perla, abrumada por el dolor y la frustración, empezó a culpar a Ricardo por todas sus desgracias, acusándolo de descuidar su relación en favor de su dedicación a ayudar a otros niños. En medio de discusiones acaloradas, ella le reprochaba su generosidad hacia los demás, cuestionando sus prioridades y criticando su decisión de invertir en causas benéficas en lugar de en su propio bienestar. Perla expresaba su descontento material, señalando que prefería atenciones personales y materiales, como un nuevo coche o un abrigo de piel, en lugar de la filantropía de su esposo. La brecha emocional y de valores entre Ricardo y Perla se fue ensanchando hasta que ella, incapaz de soportar más la situación y rechazando la visión de vida de Ricardo, decidió abandonarlo. Empacó sus pertenencias y se marchó, dejándolo solo con su dolor y su incapacidad para entender o ser entendido por la mujer que amaba. La separación fue devastadora para Ricardo, quien tardó mucho en recuperarse del abandono de Perla y del dolor de no haber sido comprendido en su deseo de hacer el bien. Ricardo siempre tuvo un amor sincero por Perla y se esforzó por mantener una relación armoniosa con ella. Sin embargo, se dio cuenta de que Perla no compartía su interés por preservar su matrimonio. Apenas 2 semanas después de que ella lo abandonara, Ricardo se enteró de que Perla había comenzado una nueva vida con un hombre de negocios bastante conocido en la ciudad, alguien con quien Ricardo había tenido tratos profesionales en el pasado. Esta revelación le causó a Ricardo un dolor indescriptible y lo llevó a jurarse a sí mismo que nunca más permitiría que una mujer se acercara lo suficiente como para herirlo.
Se preguntaba cómo podría volver a enamorarse sin correr el riesgo de sufrir aún más. Ricardo reflexionó sobre la elección entre apoyar a quienes realmente lo necesitan y ceder a los caprichos materiales, como la demanda de su exesposa de un coche nuevo cada 5 años, a pesar de que el actual funcionaba perfectamente bien. Decidido, supo que siempre elegiría ayudar a los necesitados en lugar de someterse a demandas superficiales. La experiencia con Perla le demostró lo materialistas y carentes de amor verdadero que algunas personas pueden ser. La voz del médico lo sacó de sus pensamientos, impulsándolo a dejar atrás los recuerdos dolorosos y concentrarse en el presente. Ricardo se levantó rápidamente y se dirigió a la habitación de María Fernanda, la niña gravemente enferma. Al entrar, él se detuvo, conmovido por la vista de María Fernanda, una niña débil y pálida, conectada a máquinas que sostenían su vida. Sin embargo, lo que realmente capturó su atención fue el niño que estaba sentado junto a ella, sosteniendo su mano. Este niño, de cabello oscuro y ojos verdes, de unos 8 años, exhibía una fuerza inusual y guardaba un parecido sorprendente con Ricardo cuando era niño. Al encontrarse frente a la escena, Ricardo experimentó un momento de asombro total, sintiéndose como si una versión infantil de sí mismo hubiera saltado de alguna vieja fotografía para aparecer en aquel lugar. Al ver al niño que acompañaba a María Fernanda, Ricardo apenas podía creer lo que sus ojos veían. El pequeño le recordaba a sí mismo a esa edad, como si hubiera utilizado una máquina del tiempo para visitar a la niña desde su propia infancia. Con el corazón acelerado por la emoción, Ricardo se aproximó con cautela. El niño, con una ternura innata, consolaba a María Fernanda, entrelazando sus dedos con los de ella y ofreciéndole palabras de aliento. «No llores», le decía suavemente. «Rezaré por ti. Dios te ayudará, es bondadoso y cuida de los niños. Vas a mejorar. Yo creo en ti. Déjame contarte un cuento sobre un bebé elefante que llegó a otro planeta y se hizo amigo de sus habitantes. Mi madre dice que es una historia muy interesante». María Fernanda cerró los ojos, un gesto que indicaba su deseo de escuchar el relato. Ricardo observaba la escena, completamente desconcertado por la semejanza del niño con él mismo. Se preguntaba de dónde había salido el pequeño, incapaz de apartar la vista mientras el niño narraba entusiasmado el cuento del elefante. Finalmente, incapaz de contener su curiosidad, Ricardo interrumpió suavemente. «Hola, niños», dijo presentándose. «Disculpen la interrupción. El cuento suena fascinante. Soy amigo de los niños de este hospital, aunque no los había visto antes. Fernando Daniel recientemente me habló de María Fernanda. Me llamo Ricardo y de cierta manera trabajo aquí. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Estás enfermo? ¿Puedo ayudarte en algo?». Ricardo preguntó al chico. El médico jefe, notando la confusión de Ricardo, intervino para aclarar la situación. «No hay de qué preocuparse, Ricardo. Santiago está perfectamente sano, gracias a Dios. Es nuestro joven voluntario. Él y su madre Elena venir aquí a ayudar». Fernando Daniel relató con admiración y emoción la historia de un niño excepcional con un corazón inmensamente generoso. Este niño, Santiago, se dedicaba a apoyar a los pequeños pacientes del hospital, compartiendo no solo su compañía, sino también sus juguetes, los cuales conseguía de manera singular. En lugar de recibir regalos para él en festividades, Santiago pedía a sus familiares y amigos que le dieran dinero para comprar juguetes nuevos, los cuales donaba al hospital, entregando personalmente los fondos a Fernando Daniel. La dedicación del niño había conmovido profundamente al médico. Mientras escuchaba a Ricardo no podía apartar la vista de Santiago, quien le ofreció una sonrisa cordial. «Santiago es nuestra luz de esperanza», expresó el doctor, poniendo una mano sobre el hombro del chico. «Mientras existan niños como él podemos estar seguros de que el futuro está en buenas manos, gracias a almas caritativas como la suya». Conmovido por la nobleza del niño, Ricardo
Con voz entrecortada por la emoción se acercó a Santiago. Es un placer conocer a un pequeño mago como tú. Con tus acciones, devuelves la esperanza y haces que los niños crean en milagros. Eres un verdadero mago. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué escuela vas? Ricardo, lleno de curiosidad, bombardeó a Santiago con preguntas, interesado en apoyar a través de su fundación benéfica a jóvenes tan destacados. Ante el aluvión de preguntas, Santiago, algo abrumado pero sonriente, estrechó la mano extendida de Ricardo y respondió humildemente: No soy un mago, simplemente hago lo que puedo, porque sé que la felicidad y el optimismo son cruciales para superar cualquier enfermedad. Mi madre siempre me lo ha dicho. Pronto la madre de Santiago entró en la habitación, saludando cordialmente a Fernando, Daniel y Ricardo. Se reveló que Elena, al igual que su hijo, era voluntaria en el hospital, apoyando tanto a los niños enfermos como a sus familias. Ricardo observó la sorprendente semejanza entre el niño y la mujer que acababa de entrar, quedándose maravillado ante la joven madre que se paraba ante él, testigo de la nobleza que fluía de generación en generación. La sorpresa invadía a Ricardo al encontrarse con Santiago, cuya semejanza con él era asombrosa. No lograba comprender cómo podía existir tal parecido, preguntándose si acaso existía algún vínculo desconocido entre ellos. Se cuestionó si Elena, la madre del niño, podría tener alguna relación no revelada con su propia familia, aunque rápidamente descartó la idea al notar que no había ningún parecido físico entre Elena y su padre o él mismo. Es extraño que nunca nos hayamos encontrado antes, reflexionó Ricardo admirando la noble labor de Elena y su hijo. Es un honor saber que hay personas como ustedes que enseñan y practican la bondad y la compasión, inspirando a las futuras generaciones a hacer lo mismo. Elena, visiblemente emocionada por las palabras de Ricardo, respondió con humildad: No hacemos nada extraordinario. Creo firmemente que la compasión es una virtud esencial en todos nosotros, y depende de cada uno llevarla a la práctica. Santiago siempre ha tenido un corazón generoso. Desde pequeño se ha sentido inclinado a ayudar, ya sea alimentando animales sin hogar o asistiendo a los mayores. Ricardo, mirando al joven Santiago, continuó: Algún día, tu hijo tomará el relevo y será él quien brinde esperanza y calidez a muchos. Es admirable cómo pudo, con su bondad y ternura, devolverle la sonrisa a María Fernanda, una niña que hacía tiempo no encontraba motivos para sonreír. Deberías sentirte muy orgullosa de él. Las palabras llenas de elogio hicieron que Elena se sonrojara intensamente, mostrándose conmovida y algo abrumada por la situación. Tras un momento de nerviosismo, tomó a Santiago de la mano y, anunciando que tenían que ir al tercer piso, se apresuró a salir de la habitación. Ricardo se quedó observando la puerta por la que madre e hijo habían salido, reflexionando sobre el encuentro y la impresión profunda que había dejado en él. Ricardo se encontraba desconcertado por el inusual parecido entre él y Santiago, sintiendo que había algo extraordinario y misterioso detrás de ello. A pesar de contar con una amplia red de amigos influyentes y recursos financieros, Ricardo sabía que, con las fiestas de fin de año tan cercanas, era poco probable que resolviera el misterio pronto. Tras distribuir los regalos a todos los niños en el hospital, Ricardo extrañaba la presencia de Elena y su hijo, quienes ya se habían ido. Decidió pasar la Nochevieja solo, rechazando las invitaciones a eventos sociales de amigos y asociados. Prefería la soledad a estar en reuniones donde las conversaciones giraban a menudo en torno a críticas y cotilleos. Sabía que su generosidad y manera de vivir, tan diferente a la de muchos de su círculo social, lo convertían en tema de especulaciones y juicios. Al brindar solo con un vaso de refresco, al llegar la medianoche, Ricardo se miró en el espejo, felicitándose por el nuevo año y deseando que más niños pudieran superar sus enfermedades y otros se mantuvieran sanos. Aunque consciente de que no todos los deseos se cumplen,
mantenía la fe en que los buenos sí lo harían. Ya había decidido a qué familia ayudaría con un milagro de Año Nuevo. María Fernanda debería tener la oportunidad de luchar por su vida, gracias a la recaudación de fondos que organizaría para ella. Ricardo se encontraba inmóvil reflexionando profundamente. Esta vez había decidido destinar una cantidad significativa de recursos para asegurar que una niña tuviera la oportunidad de salvarse. La elección no era sencilla. Quería extender su ayuda a todos, pero era consciente de que ni siquiera las personas más adineradas del mundo poseían los medios financieros para hacerlo. Pensaba en la vasta cantidad de personas enfermas, especialmente niños, que necesitaban asistencia. Antes de dormirse, sus pensamientos vagaron hacia el hospital infantil y hacia Santiago, el niño que guardaba un parecido asombroso con él. Se preguntaba dónde estarían Santiago y su madre, si el niño tenía padre, y cómo estarían celebrando el Año Nuevo. Ricardo estaba convencido de que Santiago habría pedido el mismo deseo que él. Esa noche soñó que estaba de picnic con Santiago, desplegando una colorida manta, mientras un pequeño cachorro que habían rescatado de la calle jugaba cerca, salvado del frío y del hambre. Al despertar, Ricardo se sintió melancólico al recordar que solo había sido un sueño, reflexionando sobre cómo a veces las personas pueden parecerse entre sí sin estar relacionadas. La similitud entre él y Santiago le parecía aún más enigmática. El 2 de enero, Ricardo contactó a un amigo quien ya estaba trabajando, solicitándole que investigara más sobre la familia de Santiago y Elena. Su interés particular estaba en el padre de Santiago, pero no pudieron encontrar ninguna información al respecto. Elena criaba al niño sola y nunca se había casado. No existía información disponible sobre el padre de Santiago. Este misterio incrementó el interés de Ricardo, quien decidió llevar sus esfuerzos un paso más allá, al contratar a un detective privado con el que había trabajado anteriormente. Mientras el detective proseguía con su investigación, Ricardo esperaba ansiosamente cualquier descubrimiento que pudiera arrojar luz sobre el enigma de Santiago y su conexión con él. Ricardo se sumergió profundamente en la búsqueda de información sobre Elena y junto a ella dedicó su tiempo y esfuerzo a apoyar a los niños enfermos en el hospital. Su presencia en el hospital se volvió más frecuente, motivado por el deseo de ver a la madre de Santiago y conversar con ella. Ricardo estaba fascinado por Elena, una mujer joven y hermosa, cuyo cuidado y calidez hacia los niños lo impresionaban profundamente. Notó cómo Elena se dedicaba a los pequeños con una devoción sin límites, a veces sin siquiera tomar agua o desayunar antes de empezar su jornada. La paciencia, la serenidad y la increíble resistencia de Elena despertaron en Ricardo una admiración aún mayor, al igual que las acciones de Santiago, cuya presencia traía felicidad y apoyo a los niños, distrayéndolos de sus penas y llenándolos de una luz curativa y esperanza. Ricardo y Elena, junto con Santiago, formaron una conexión especial, unidos por su deseo común de brindar esperanza y cumplir objetivos compartidos. Ricardo comenzó a compartir la cena con ellos a diario, conmovido por la tierna relación entre madre e hijo y reflexionando tristemente sobre cuánto daría por tener una familia similar. A pesar de su curiosidad, Ricardo se abstuvo de hacer preguntas directas a Elena por temor a parecer intrusivo y alejarla. Sin embargo, su paciencia pronto se vio recompensada. Un día, durante un almuerzo en un café cercano al hospital, con Santiago ausente porque decidió quedarse con los niños que iban a ser operados, Ricardo inició una conversación sincera con Elena. «Tu hijo pasa mucho tiempo en el hospital», comentó Ricardo, lleno de admiración por Santiago. «Me pregunto, ¿cómo afecta esto a sus estudios?» Sus palabras reflejaban un interés genuino y una preocupación por el bienestar del niño, esperando entender mejor la vida de Elena y su hijo, y quizás finalmente desentrañar el misterio que lo había perseguido desde su primer encuentro. Elena sonrió al responder a la pregunta sobre el compromiso de Santiago con la obra de caridad.
La dedicación de Santiago a ayudar no es algo que se haga esporádicamente, explicó. A pesar de su juventud, se asegura de completar sus estudios con esmero, cumpliendo siempre con sus tareas y manteniendo excelentes calificaciones. Es un chico muy responsable. Elena expresó su orgullo por su hijo, señalando que, aunque las vacaciones terminarían pronto y sus visitas al hospital se reducirían, los fines de semana seguirían dedicándose a apoyar a los niños necesitados. Encontrar propósito en la ayuda a los demás es enriquecedor, dijo. Te hace sentir que tu vida tiene un sentido especial, que estás aquí por una razón divina. Comentó sobre la satisfacción de saber que han hecho una diferencia en la vida de alguien y la alegría inmensa de escuchar que un niño se ha recuperado, contraponiéndola a la tristeza de despedirse de aquellos a quienes no se pudo ayudar. Aunque es duro, el alivio de saber que un niño tiene una segunda oportunidad en la vida hace que todo valga la pena, reflexionó Elena. Sobre el apoyo en su labor, Ricardo, con delicadeza, indagó si Elena contaba con la ayuda de su familia. ¿Te apoyan tu madre y tu esposo en esta noble causa?, preguntó buscando conocer más sobre el entorno familiar de Santiago sin ser intrusivo. Elena, con una calma resignada, reveló a Ricardo que no estaba casada, despejando así las dudas sobre su situación familiar. «No tengo esposo», afirmó, dejando un espacio para la reflexión antes de abordar la inquietud no formulada de Ricardo. Anticipándose a su curiosidad, explicó que Santiago no tenía padre en su vida. Por supuesto, biológicamente Santiago tiene un padre, pero es alguien que nunca he conocido, compartió, explicando que decidió tener a Santiago por su cuenta después de enfrentar repetidas decepciones amorosas. A sus 32 años, Elena había anhelado una familia propia, pero el destino le presentó caminos diferentes a los esperados. Ella había deseado fervientemente ser madre, y finalmente su sueño se materializó con el nacimiento de Santiago, su esperanza y alegría. Elena y Santiago disfrutaban de una vida plena juntos, a pesar de las ocasiones en que ella sentía que a su hijo le faltaba la figura paterna. Sin embargo, prefería criar a Santiago sola a tener a su lado a alguien que no fuera un buen ejemplo para él. Elena deseaba evitar exponer a Santiago a un entorno familiar conflictivo, similar al que ella había experimentado en relaciones pasadas. Ricardo escuchó conmovido la historia de Elena, sintiéndose profundamente impactado por su fortaleza y decisión. La historia le recordó a su exesposa Perla y al hijo que habían perdido, despertando en él una conexión inexplicable con Elena que deseaba explorar. La sinceridad y la valentía de Elena al compartir su vida lo conmovieron, abriendo un nuevo horizonte de entendimiento y empatía entre ellos. Buscando respuestas, Ricardo se encontró con un detective privado para conocer los resultados de su investigación y escuchar sus hallazgos. El detective, algo perplejo por la intensidad de la mirada de Ricardo, quien se había quedado absorto en sus pensamientos observando un reloj de arena, finalmente rompió el silencio. «He cumplido con lo solicitado y he encontrado información que seguro te interesará», comenzó ante la expectativa creciente de Ricardo. «Habla ya», instó Ricardo, incapaz de contener su ansiedad por saber más. El detective reveló entonces que, según sus averiguaciones, la exesposa de Ricardo no había estado embarazada en realidad. La clínica había cometido un error. O bien se había producido una fertilización adicional que involucraba a Elena por un excedente de material, o los materiales se habían confundido resultando en el embarazo de la mujer incorrecta. La noticia de que su exesposa no había estado embarazada dejó a Ricardo sin palabras, luchando por procesar la información. ¿Había sido engañado todo este tiempo? ¿Había fingido su exesposa estar afligida por la pérdida de un hijo que nunca existió? Perla tuvo un aborto espontáneo. No estoy equivocado, lo recuerdo claramente, protestó Ricardo confundido y buscando entender cómo tal error podría haber ocurrido. La revelación lo sacudió profundamente,
arrojando una luz nueva y desconcertante sobre los eventos pasados y dejándolo en un estado de incredulidad y conmoción sobre los siguientes pasos a seguir. Cuando Perla informó sobre su embarazo, ambos se sintieron inmensamente felices creyendo que se convertirían en padres. Sin embargo, el detective, con cautela, le reveló a Ricardo que todo había sido una elaborada farsa por parte de Perla. «Tengo pruebas concluyentes que ahora te presentaré», le dijo mientras le entregaba una carpeta repleta de documentos. Ricardo, incapaz de contener su sorpresa y enfado, se levantó abruptamente. «¿Qué estás diciendo?», exclamó, mientras una oleada de ira lo invadía. Revisando detenidamente los documentos proporcionados por el detective, Ricardo comprendió la verdad. Perla nunca había estado embarazada, y mucho menos había perdido un bebé. Todo había sido una actuación, financiada con su propio dinero para manipular sus emociones y hacerle abandonar cualquier esperanza de paternidad, algo que ella no deseaba desde un principio. Dominado por la ira y el resentimiento, Ricardo se encontraba al borde del colapso. Durante años, había vivido con el dolor de la pérdida, preguntándose cómo habría sido la vida de su hijo. Ahora, su mayor deseo era enfrentar a Perla y exigirle respuestas por sus engaños. Se sentía traicionado, lamentando que Perla no hubiera sido honesta desde el comienzo sobre su falta de deseo de tener hijos. Esta omisión había sembrado la semilla de una profunda decepción, exacerbada por el falso relato de un aborto espontáneo por el cual Ricardo había sido culpado injustamente. Ricardo siempre recordó aquel momento no por las lágrimas artificiales en los ojos de Perla, ni por sus desgarradores gritos, sino por cómo cada acusación lo hería profundamente, haciéndole creer que él era el responsable. Perla le reprochaba no haber estado a su lado, argumentando que su ausencia en un evento benéfico para ayudar a otros niños había sido la causa de su supuesto aborto espontáneo. Si él hubiera estado en casa, sostenía ella, la tragedia se podría haber evitado. Azotado por la culpa, Ricardo llegó a creerse responsable de no haber salvado a su hijo, de no haber estado allí para protegerlo y cumplir con su deber como padre. Pero la revelación de que Perla nunca estuvo embarazada lo dejó atónito. Había sido una actuación, una manipulación cruel. Esta dura verdad lo llevó a cuestionar otras coincidencias, especialmente después de conocer a Elena y a Santiago, en circunstancias que resonaban con su experiencia pasada en la misma clínica. Las similitudes eran demasiado notorias para ignorarlas. Movido por la necesidad de confirmar sus sospechas, Ricardo obtuvo una muestra del cabello de Santiago para realizar un análisis de ADN, comparándolo con el suyo. Los resultados confirmaron lo inimaginable. Santiago era su hijo. Esta noticia lo llenó de una felicidad inusual y orgullo, al ver en Santiago al hijo generoso y maduro que siempre había deseado. Sin embargo, también lo sumió en confusión y perturbación, preguntándose cómo una clínica que prometía confidencialidad y seguridad había permitido tal error. Ricardo, firmemente decidido a no dejar de lado su investigación, comprometiéndose a hacer frente a aquellos responsables de las injusticias cometidas. Aunque estaba agradecido por la existencia de su hijo, era consciente de que no se podía permitir que la negligencia observada quedase sin consecuencias, especialmente cuando ésta había sido motivada por intereses económicos y había resultado en tratos inhumanos. Pese a haber soportado una gran cantidad de sufrimiento y superado numerosos obstáculos, continuó adelante, lo que le hacía pensar en cómo reaccionaría otro en su situación. ¿Qué haría un padre con una sensibilidad más a flor de piel? Se preguntaba si serían capaces de perdonarse o si caerían bajo el peso del remordimiento. Era conocido que muchos se ahogaban en su dolor, cerrándose en sí mismos o perdiendo la cordura, acosados por la culpa de no haber estado a la altura de las expectativas con sus seres queridos. Él mismo reflexionaba sobre cómo en ocasiones se sentía consumido por la culpa, especialmente durante las noches,
por no haber cuidado adecuadamente de su esposa embarazada. Imaginaba que, en aquel entonces, ella podría haberse burlado de él en secreto, considerándolo un loco. Ahora la situación con Perla planteaba un dilema similar. Ella, incapaz de tener hijos a causa de decisiones pasadas, y su nuevo esposo, posiblemente ignorante de esta realidad, se encontraban en una situación complicada. Este pensamiento le hacía cuestionar la dinámica de su relación y la verdadera comprensión entre las personas. Ricardo se encontraba en un dilema sobre cómo abordar la conversación con Elena y revelarle la verdad acerca de las investigaciones realizadas. Temía la reacción de Elena, que podía ser impredecible, pero sabía que era necesario informarle sobre los hallazgos. Al día siguiente regresó al hospital, donde el director se mostró agradablemente sorprendido. Antes, las visitas del hombre habían sido menos frecuentes, pero ahora era evidente que había encontrado una nueva motivación que despertaba su interés, y el director apoyaba este cambio de actitud. Desde fuera era conmovedor observar a Ricardo, Elena y Santiago juntos. Siempre encontraban temas de conversación y lograban entretener a los niños. Los padres de estos últimos les agradecían profundamente su ayuda, considerándolos como magos o ángeles guardianes, enviados por el Todopoderoso para asistir a quienes enfrentaban adversidades. Una noche, después de una jornada particularmente larga, invitó a Elena a tomar un café en el buffet del hospital. En ese ínterim, Santiago le contaba a otro niño un cuento de hadas. Lleno de una mezcla de emoción y preocupación, sacó de su bolsillo un papel doblado. Con una palidez notable en su rostro, entregó los resultados del análisis de ADN a Elena. Ella, visiblemente confundida, comenzó a examinar el documento. Unos segundos después inhaló bruscamente, abrumada por la sorpresa, y miró a Ricardo con ojos grandes. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Elena, llevándose una mano temblorosa a la boca para sofocar un grito. Había temido hablar de esto, pero la increíble semejanza entre sus rasgos y los de Ricardo la atormentaba constantemente. Se preguntaba por qué y cómo actuar, temiendo que el día llegara cuando el padre de su hijo intentara arrebatárselo. «Hoy debes contarle la verdad a Santiago», dijo Elena con un tono de voz cargado de miedo. Ricardo sintió una profunda compasión por ella. Nunca tuvo la intención de arrebatarle a su único hijo, al niño que ella había criado y amado sola. «No ahora», respondió Ricardo pensativamente, tratando de calmarla con su mirada comprensiva. «No tengo prisa por revelar esto, no te preocupes, no quiero alarmar al niño con una noticia tan impactante. Primero, déjame ganarme su confianza. Luego, con el tiempo, le contaré la verdad. Además, no tengo intención de quitarte a tu hijo. Es tu hijo, Elena, y tienes mucho más derecho sobre él que yo. Solo te pido una cosa. No impidas que me comunique con mi hijo. No me lo lleves. Siempre soñé con este tipo de felicidad, y creo que Dios me la ha concedido. Ser padre es un regalo inmenso y aún me sobrecoge el pensamiento. Me comprometo a ser el mejor padre posible, a enseñarle a mi hijo los valores de un verdadero hombre. Nunca permitiré que nada malo te pase a ti ni a él. Estaré a su lado, cuidándolos y protegiéndolos». Estas palabras de Ricardo resonaban en Elena, quien se sentía igualmente impactada por los recientes acontecimientos. En el fondo, se lamentaba de que Santiago hubiera crecido sin la figura paterna, convencida de que al niño le había faltado la atención y amor de un padre. Sin embargo, se consolaba al saber que ahora tenía un padre tan digno, noble y comprensivo. Lejos de obstaculizar el vínculo entre padre e hijo, Elena deseaba fervientemente que Ricardo y Santiago fortalecieran su relación y se convirtieran en verdaderos amigos. Se comprometió con Ricardo a hacer todo lo que estuviera a su alcance para facilitar una conexión profunda entre ellos. Afortunadamente, parecía que ya estaban en camino de lograrlo, y Elena albergaba la esperanza de que esta buena relación perdurara. Confidencialmente, Elena le reveló a Ricardo que la concepción de Santiago
se había realizado a través de un tratamiento de fertilidad que obtuvo a un precio reducido. Había esperado pacientemente por un donante que encajara con la idea que tenía del padre biológico ideal para su hijo. Para conseguirlo, incluso había intentado obtener un préstamo, y ahorró lo suficiente no solo para el procedimiento, sino también para asegurar lo mejor para el niño. Cuando finalmente recibió la llamada tan esperada y le ofrecieron un descuento significativo, no dudó en firmar el contrato. Aunque sospechaba que podría haber algo oculto detrás de esa oferta, decidió no pensar demasiado en ello. La posibilidad de que Santiago pudiera conocer algún día a su padre biológico en una ciudad tan grande y que se parecieran tanto era algo que la inquietaba, pero Ricardo logró tranquilizarla con su presencia y palabras. Pronto, los tres comenzaron a disfrutar de su tiempo juntos fuera del hospital, visitándose casi a diario. Las visitas incluían cafés, parques, cines, museos y otros lugares de entretenimiento. El niño rápidamente desarrolló un cariño especial por su padre y esperaba con ansias sus encuentros cada fin de semana. Le contaba a Ricardo sobre su escuela y las cosas nuevas que aprendía de sus libros. El hombre, a su vez, participaba activamente en estas conversaciones, compartiendo sus propias observaciones. Regalaba a Santiago autos a control remoto y sets de Lego, los cuales ensamblaban juntos. Veían programas educativos y visitaban a niños enfermos. Entre ellos surgió un vínculo cálido y sincero, así como con Elena, la madre del niño. Por un tiempo el hombre intentó reprimir el amor que, de manera inesperada, se había apoderado de cada célula de su ser, llenando su alma e incendiando su corazón. Temía ser herido de nuevo, temía que el destino le jugara una mala pasada una vez más. Aunque en el fondo sabía que Elena no era como Perla, no podía evitar sentirse cauteloso y trató de limitar su interacción con ella. Sin embargo, no tuvo éxito, ya que a menudo se encontraban en el hospital y durante los paseos con su hijo. Resistirse a sus sentimientos se convirtió en una tarea imposible. Sentía una atracción inusual hacia Elena y durante un paseo nocturno por el malecón no pudo contenerse y la besó. Elena, sorprendida, no rechazó a Ricardo ni se resistió. En cambio, correspondió al beso con calidez y ternura, un gesto conmovedor lleno de amor. Esa noche, ambos, entre el temor y la emoción, compartieron sus sentimientos y hasta bien entrada la madrugada, no lograban separarse, entregándose a abrazos y besos apasionados. Elena comprendió entonces que había estado esperando a Ricardo toda su vida, razón por la cual sus relaciones anteriores no habían fructificado. Sentía que él era su alma gemela, su compañero destinado por cliché o trillado que pudiera sonar, y ya no albergaba dudas al respecto. Ricardo también llegó a la conclusión de que su fracaso con Perla no había sido casualidad, sino que lo preparó para encontrar a otra persona, un espíritu afín con quien enfrentarse a cualquier desafío ya no le asustaba. Con su familia a su lado, entendió que era capaz de superar cualquier obstáculo. Había logrado resolver el problema con la clínica que intentó defraudarlo durante el procedimiento de fertilización, intentando enriquecerse a costa de vender su material genético sin su consentimiento. La ironía del destino quiso que Ricardo se enterara a través de las noticias de que el empresario que una vez le había arrebatado a su esposa se divorció de Perla, dejándola sin nada, acusándola de su incapacidad para tener hijos. El destino, con su irónica vuelta, había dejado a Perla en una posición desfavorecida. Ricardo veía cómo el karma había alcanzado a su exesposa, creyendo firmemente que ella había recibido lo que merecía. No sentía pena por ella. Más bien, esperaba que algún día comprendiera las razones de su desventura y optara por vivir de manera más honorable. Sin embargo, sabía que personas como ella raramente entienden las lecciones detrás de sus pruebas, a menudo culpando al destino por su infortunio. Gracias a los esfuerzos de Ricardo, la pequeña María Fernanda pudo someterse a una operación costosa, llevada a cabo con gran éxito por un equipo médico.
Esto brindó un enorme alivio a sus padres, quienes fueron asegurados de que lo peor había pasado y que María Fernanda se recuperaría y fortalecería con el tiempo. Ricardo se comprometió a seguir de cerca el progreso de María Fernanda y apoyar a su familia de cualquier manera posible. «Papá, gracias por darle una oportunidad a María Fernanda. Juntos cuidaremos de ella y pronto regresará a la vida», expresó Santiago, cuyas palabras llenaron de asombro a Ricardo. Sin decir nada, levantó a Santiago en brazos y lo hizo girar, mientras Elena, con una sonrisa y limpiándose una lágrima, observaba a los dos. «¿Cómo supiste que soy tu padre?», preguntó Ricardo a su hijo, marcado por la emoción y el asombro, señalando un momento de conexión profunda entre ellos. Con los ojos llenos de lágrimas que apenas podía contener, Santiago confesó que escuchó a Ricardo susurrarle la verdad a su madre. «Padre, te amo con todo mi corazón», dijo con voz temblorosa. Después de la boda, Ricardo, Santiago y Elena formaron una familia fuerte, prometiendo solemnemente cuidarse y protegerse mutuamente. Admiraban profundamente su deseo compartido de ayudar a los niños necesitados, un valor que fortaleció la unidad familiar. Las actividades benéficas en las que participaban eran más que simples actos de caridad. Eran la expresión de una filosofía de vida, una creencia en la capacidad del amor y la compasión para transformar no solo a quienes recibían ayuda, sino también a quienes la ofrecían. Cada vida salvada, cada sonrisa de un niño inocente, servía como recordatorio y como recompensa, solidificando aún más el lazo especial entre ellos. Cada vez que vemos la sonrisa de un niño es como si el universo nos devolviera un poco de la luz que hemos tratado de esparcir, diría Elena en momentos de reflexión, su voz llena de convicción. En este hogar, la convicción de que la bondad y la compasión son el verdadero camino hacia la felicidad terrenal se convertía en un mantra viviente, una guía para el bienestar de la familia y una luz hacia una existencia más elevada. Este espíritu altruista no solo cimentaba su relación, sino que también señalaba el rumbo de su vida. En las conversaciones nocturnas, entre las sombras suaves y los susurros compartidos, Ricardo y Elena enseñaban a Santiago que el amor genuino y el deseo de ayudar a los demás eran tesoros invaluables, el legado más significativo que podrían ofrecer. «Lo que hacemos, lo hacemos juntos y lo hacemos por amor», afirmaría Ricardo en momentos de reflexión familiar, mirando a los ojos de su hijo y su esposa, encontrando en sus rostros la afirmación de su propósito compartido. En este círculo de amor y compromiso, cada miembro de la familia encontraba su fuerza y su dirección, convencidos de que a través de su unión y sus acciones estaban trazando un camino de luz en el mundo, dejando huellas de amor y compasión para las generaciones futuras. ¿Y qué te pareció esta historia? Dime en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Los invito a ver esta nueva historia. Seguro te sorprenderá.